Bienvenido a un tutorial sobre cómo determinar los términos de una secuencia usando la calculadora gráfica T89. Se nos pide que enumeremos los primeros 8 términos de la secuencia dados por A sub n y B sub n. Haremos esto usando el comando de secuencia que se encuentra en el menú de la lista matemática. Entonces comenzaremos presionando Second 5 para el menú de matemáticas, y luego el número 3 para la lista. Y observe cómo la primera opción es una secuencia. Entonces presionamos 1 o Enter. Voy a presionar 1. Y ahora entramos en la fórmula. Observe que 1 sub n es igual a n al cuadrado menos n. Entonces necesitamos ingresar n cuadrado menos n. Realmente no importa qué variable usemos, pero seguiremos adelante y usaremos n. Observe que hay una n por encima de la 6. Entonces presionamos alfa 6 para la n elevado a la potencia de 2 menos n, que nuevamente es alfa 6. Coma, la variable de la fórmula que es n hacia alfa 6 de nuevo. Coma, porque estamos buscando los primeros 8 términos de la secuencia, n irá del 1 al 8, así que ingresamos 1,8. Paréntesis cerrado y entrar. Y ahora tenemos los primeros 8 términos de la secuencia dados por una sub n. Observe cómo hay una flecha a la derecha, lo que significa que los términos continúan a la derecha. Entonces presionemos la flecha hacia arriba. Los primeros 8 términos son 0, 2, 6, 12, 20, 30. Y ahora presionamos la flecha derecha y los términos continúan, 40 y 56. Y solo para mostrar que no tenemos que usar la variable n, si vuelvo a la entrada anterior, presionaré la flecha izquierda y luego la flecha derecha hacia la n. Limpia la coma de fórmula n. Y vuelva a ingresarlo usando la variable x. Observe que las variables x y z son mucho más fáciles de ingresar porque tienen botones especiales. Entonces, si ingresamos x elevado a la potencia de 2 menos x, x, y todavía tenemos 1, 8, paréntesis cerrado, observe cómo obtenemos la misma secuencia. Volvamos hacia abajo y ahora encontremos los primeros 8 términos de B sub n. Así que sigamos adelante y aclaremos esto. Así que ahora presionaré Second 5 para las matemáticas, número 3 para la lista, y número 1 para secuencia. Y ahora ingresaremos la fórmula que es n factorial dividida por n. Avancemos y usemos n nuevamente solo para su revisión. Entonces alfa 6 trae el n. El factorial se encuentra debajo del menú de probabilidad matemática. Entonces presionaremos Second 5 para las matemáticas. La probabilidad es 7, así que presionaremos 7. Y observe cómo el factorial es la primera opción, entonces presionamos 1. Así que ahí está el factorial n. Y ahora, dividido por n que es, nuevamente, alfa 6, la variable n que es alfa 6, nuevamente queremos los primeros 8 términos. Entonces n irá de 1 a 8. Entonces ingresamos 1,8 paréntesis cerrado y entrar. Y ahora tenemos los primeros 8 términos de B sub n. Los términos son 1, 1, 2, 6, 24, 120, 725.040. Espero que hayas encontrado esto útil.